Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tema a las 12 a través de las pantallas de UCB Televisión y también estamos a través de la radio UCB TV en el 103.5. Debo recordarle a los señores espectadores y a los radioescuchas de nuestro programa que este es un programa que es auspiciado y también es patrocinado por el MBA de la Católica de Valparaíso, a quien agradecemos la gentileza de su apoyo para el desarrollo de este espacio de conversación acerca de política, economía, sociedad, cultura, educación, en fin, de todas aquellas cosas que son contingentes y relevantes al quehacer de nuestra sociedad, de nuestro país. Yo le dejaba a Gutenberg, estamos conversando con don Gutenberg Martínez, él es un ex militante demócrata cristiano, ex presidente de la Cámara de Diputados por 2 periodos, diputado de la República por 3 periodos. Estamos conversando con él acerca de lo que nos convoca, economía, política, sociedad, en fin, que tiene que ver con nuestro país, con nuestro Chile en un momento tan trascendente. Yo le dejaba, Gutenberg, antes de irnos al corte, le dejaba plantear una pregunta relacionada con las redes sociales. Y le hacía esta pregunta porque de alguna manera líder significa lead, su origen viene de guiar, de orientar. Entonces, cuando de alguna manera las redes sociales, que han jugado un rol tremendamente trascendente de interconexión, de permitir que el mundo sea más plano, que estemos más cerca. Mire, esta misma conversación que hoy día estamos teniendo, ambos nos desempeñamos en el mundo universitario y hemos podido de alguna manera llevar adelante la labor educacional, si bien es cierto, sin la presencialidad física, pero con una presencialidad virtual que nos ha permitido ir avanzando de manera. Pero también en estas redes sociales es factible que exista la dictadura del anonimato y que tiende a imponer ciertas directrices que cuesta mucho entenderlas de repente. Cuesta mucho entenderlas porque no es posible, uno no logra ver con quién conversa. ¿Qué papel le merece a usted la bondad de las redes sociales, su opinión, pero también por el otro lado, ese otro carácter que han venido jugando en el devenir de nuestro quehacer social? Bueno, nosotros cuando creamos este movimiento después de salir de la ADC, que llamamos Comunidad en Movimiento, una de las cosas que nos propusimos fue analizar los fenómenos que estaban impactando la política en el mundo y la democracia en el mundo. Y uno de esos es el de las redes sociales. Si alguien, yo diría, quiere en corto tiempo formarse una opinión, hay un documental en Netflix muy valioso sobre redes sociales que se comenta mucho en la esfera académica, que presenta los pros y los contras. El dilema de las redes sociales se llama. ¿Ah? El dilema de las redes sociales, exactamente. El capitalismo de control. Exactamente. Sí, muy Ahora, es decir, creo que uno tiene que tener primero una visión positiva respecto a lo que es el progreso en términos genéricos. Y no cabe ninguna duda que todos los avances tecnológicos que han facilitado las comunicaciones son una obra que le hace bien a la sociedad y al mundo en su conjunto. Lo que conversábamos recién. Esta pandemia sin televisión, esta pandemia sin el Zoom, el Meet, las distintas plataformas de comunicación, por Dios que sería diferente y que dificultaría mantener acciones tan importantes como la tarea educacional en todos los niveles, por ejemplo. Y la tarea también de la información. Y por lo tanto, las redes sociales son en parte un aporte, en otra parte son un desafío y requieren, a mi juicio, que también la sociedad y los estados comiencen a observarla respecto a aquellas partes que pueden ser peligrosas y que pueden dañar el fenómeno mismo de una mejor comunicación. Cuando uno discutía en los temas de libertad de expresión, decía, se requiere libertad de expresión, se requiere libertad de información y derecho de opinión. Y la libertad de información suponía que la información fuera veraz. Sabemos que uno de los deslices que permiten las redes sociales son las noticias falsas. Eso como un peligro. Por otro lado, el peligro de generar el que uno se reúne
solo con los que piensan como uno, se nutre solo de esa forma de ver el público, se nutre de una información filtrada en los términos que a ese sector le interesa, y al final de cuentas que vamos construyendo una multitud de guetos en los cuales no hay relación entre ellos. Esta encíclica de la cual hablábamos al comienzo, el Papa, que reconoce los avances y los valida, denomina que también se presta para movimientos digitales de odio y destrucción. Es el término que usa, de odio y destrucción. En las redes sociales circula mucho odio, circula mucha destrucción y circula bastante noticia falsa. En realidades como la Unión Europea, que son más adelantados que nosotros, digámoslo de verdad, no solo en términos económicos o sociales, sino que también en sus características de democracia, defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas, se están tomando restricciones en el uso de las redes sociales hacia la política. Y yo creo que es un tema en el cual también la democracia chilena tiene que avanzar. No pueden haber usos de las redes incógnitos. Las personas, a mi juicio, que dan opinión tienen que ser responsables de la opinión que dan. Si yo tengo un Twitter, tengo que tener un Twitter a mi nombre, no un Twitter escondido. De tal modo que lo que digo sea capaz de sostenerlo y de dar mi cara en sostenerlo. Bueno, vemos que en Estados Unidos las propias compañías han comenzado a establecer un filtro para evitar el daño que constituye la información falsa. Acá en Chile, uno mismo de repente toma una información y hasta comete el error de dar una opinión y después se da cuenta al día, a los 2 días, que la noticia era absolutamente falsa, pero eso va creando opinión. Entonces, yo creo que las redes sociales son un aporte, pero son un aporte que, como todo aporte en la sociedad, que nace de un comportamiento humano, implica también no tan solo el ejercer el derecho, sino también el de tener deberes para con la sociedad. Así que creo que esa es una tarea que viene. ¿Y para qué hablar del derecho a la intimidad, el derecho a la vida en familia, el derecho, por lo tanto, a defender a poder practicar esa intimidad en la riqueza que ésta tiene? Bueno, creo que hay un espacio en el cual hay algo y bastante que hacer en el ámbito de las redes sociales. Y que han jugado en materia política un rol trascendente, lo hemos visto, lo hemos visto en el propio Estados Unidos Sí, ¿no? Y en el Medio Oriente, es decir, todos los fenómenos de lucha democrática en el Medio Oriente nacen a través de las redes sociales. No cabe ninguna duda. Exactamente. Yo precisamente por eso le preguntaba al respecto. Y fíjese que yo pienso en los tiempos de la dictadura en Chile, disculpe. No, por favor. Lo que nos costaba a nosotros comunicar algo. Claro. Hoy día lo fácil que es comunicar algo. Y probablemente si hubiéramos tenido las redes sociales en ese tiempo, a lo mejor la dictadura había durado menos, quizás. Probablemente. No, me atrevo a decir que quizás habría durado menos. Ya. Probablemente. No cabe ninguna duda que es un aporte, y como todos los aportes, tiene cosas buenas y también a veces encierra algunos peligros. Correcto. Dígame, mire, la libertad es un valor preciado, tremendamente preciado. Es uno de los principios del humanismo cristiano, por lo demás, ¿verdad? La libertad individual es uno de los principios del humanismo cristiano. Hoy día uno de los temas que está puesto en hacer tratado, conversado, discutido en esta eventual futura discusión constitucional que pudiera darse, uno de los temas que está puesto es relacionado con el tema de la libertad de enseñanza. El artículo 19 de alguna manera consagra, ¿verdad? En la actual Constitución habla de la libertad de enseñanza.
en la Constitución que actualmente tenemos vigente. Hace unos días atrás, en el Parlamento se rechazó un proyecto que hablaba de la educación sexual integral. ESI era su acrónimo. ¿No cree usted que, y normalmente ya hay un viejo adagio popular que por ahí lo dice, que el abuso de la libertad nos lleva en algunas ocasiones a situaciones de atentar justamente contra ese valor, contra ese principio que tanto queremos, que tanto amamos, que es la libertad, porque la desbordamos y se dice, la transformamos en libertinaje? ¿Cómo podemos cautelar nuestras libertades sin que la libertad nos permita excesos? ¿Y cómo podría la Carta Constitucional, eventualmente futura que vayamos a tener, de alguna manera poner algunos límites, algunas orientaciones para que cuando eventualmente tengamos que ir a la parte más regulatoria, a la parte más legal, justamente esa inspiración constitucional esté efectivamente recogida allí? Y le pongo el ejemplo de la educación sexual integral, que para algunos hacía más de algún ruido. Bueno, yo creo que, es decir, en el concepto que uno tiene, en el cual uno se inscribe, o el humanista cristiano, la forma de plantearlo en titular es libertad con responsabilidad. Es decir, ahí hay un concepto, hay dos conceptos que juegan, la libertad y la responsabilidad, que de algún modo implican una responsabilidad, obviamente no consigo mismo, tan solo, sino que implican una responsabilidad respecto a los otros, en la lógica nuestra de que se requiere tener siempre presente no tan solo el elemento individual, sino que también el elemento de alteridad, el elemento de relación con otros como parte de la vida en comunidad. Entonces, libertad con responsabilidad. La libertad, entre comillas, libre, infinita y sin ningún tipo de limitación, puede significar, y de hecho significa, el que se vulneren y se imposibiliten el ejercicio de la libertad por otros, pero a su vez el concepto de libertad tiene que jugar el valor libertad junto con el valor justicia, junto con el valor solidaridad, que incluye el de fraternidad, y al ser, y por eso es muy importante en la discusión constitucional, el que la Constitución tenga valores que reconozca como tales. Cuando la Revolución Francesa hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, estaba colocando valores por delante de lo que venía después en el articulado de lo que se hacía en ese proceso, independientemente si la historia dice que lo hicieron bien o lo hicieron mal. Pero lo que quiero decir, la Constitución tiene que reconocer algunos valores centrales y la libertad tiene que ser con responsabilidad y tiene que equilibrarse con el ejercicio de la justicia y de la solidaridad y de la fraternidad. Esa existencia de varios valores que se integran, que se equilibran, que se entremezclan, es una forma de que sea una buena libertad y que sea una libertad con responsabilidad. Yo si hubiera estado en la Cámara también habría votado en contra de ese proyecto porque se estaba, al final de cuentas, dejando fuera el rol de los padres, estaba estableciéndose a menores de edad y por lo tanto haciéndole una birloca a los padres en lo que es su rol en materia educacional. Y en la relación con libertad de enseñanza, bueno, una nueva constitución, como se ha dicho, aquí hay una falencia, hay poca discusión sobre el fondo. Es absolutamente. Yo vi un par de días la franja y la de Heber, porque al final de cuentas unos exacerbaban el que con la Constitución era la buena nueva, venía el mundo fantástico de todo, la gente iba a tener mejores sueldos, la gente iba a... Bueno, todo un desarrollo de expectativas y de uso marketinero de eslogan que
que no tenían contenido. Y por otro lado, que la nueva constitución era el terror, que aquí venía el caos, pero, pero nadie argumenta, nadie dice yo quiero una constitución para que se consagren tales cosas, para que se generen estas nuevas instituciones. Bueno, en esa lógica, digo yo, y también quiero que en la nueva constitución se consagren derechos históricos en la tradición democrática chilena. Y uno de ellos es la libertad de enseñanza. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, ni un privado ni un Estado. Y por lo tanto, en materia educativa, las familias, los padres, tienen un derecho prioritario respecto a la educación, a elegir la educación de sus hijos. Y eso requiere pluralismo educacional. Eso requiere que el Estado cumpla su función y que las personas puedan contar y crear recintos, establecimientos educacionales, si así lo estiman. Perfecto. No puedo estar más de acuerdo, absolutamente de acuerdo con usted. Déjeme recordarle a nuestros telespectadores que estamos a través de las pantallas de UCB Televisión en la región metropolitana en el 5.3 y en la región de Valparaíso en el 4.3, perdón, y también estamos a través de la radio UCB en el 103.5. Gutenberg, a propósito justamente de la educación, pero podríamos hablar de otros derechos sociales que se habla, que se quiere que se refuercen más en la nueva eventual, insisto, Carta Constitucional, por ejemplo, en materia de salud, previsión, vivienda, en fin, que se pide que se refuercen más. Pero permítame hacerle una pregunta. Yo sé que usted es un humanista cristiano, permítame hacerle la pregunta relacionada con esta discusión que existe entre Estado subsidiario, Estado solidario, y teniendo a la luz presente cuál es la mirada desde la doctrina social de la Iglesia respecto de este concepto que los encuentra, que son convergentes. Entonces, ¿cómo lo observa usted? ¿Cómo lo observa esto? Bueno, yo creo que aquí ha habido una deformación de los conceptos, que uno de los problemas, digamos, que de democracia antes podría haber una concepción y cuando alguien quería cambiar esa concepción hablaba de democracia segura, democracia autoritaria o democracia participativa, le podía ir colocando apellidos y se iba deformando el concepto. Acá yo diría que en lo que estamos conversando pasa un poco lo mismo. La subsidiariedad es un principio del humanismo cristiano que ¿qué es lo que establece? Que establece que la persona requiere de la relación con otros para los efectos de su propia mejor realización. El individuo solo, encerrado, confinado en un departamento solo, no se realiza en el tiempo. Requiere de una relación con otro, una relación de amor, una relación de encuentro, una relación de amistad, una relación de pensamiento, de lo que sea, pero una relación con otro. Y en esa lógica de una relación con otro se valoran las comunidades, es decir, se dice las comunidades de origen primeramente, esas en las cuales uno forma parte, en la cual no hay una utilidad en la relación, hay una reciprocidad gratuita. La familia. En la familia yo no condiciono el apoyo a mi madre o el apoyo a mi hijo en virtud de una retribución económica, sino que es algo que me nace. Y por lo tanto, esa comunidad de origen, la comunidad de familia y otras comunidades, la comunidad de una iglesia o de una denominación religiosa, la comunidad parroquial, la comunidad de un sindicato, la comunidad de una universidad, etcétera, se dice son muy importantes para la realización de la persona, para lograr la mejor vida del ciudadano. Y el principio de subsidiariedad dice que esas que se denominan cuerpos intermedios, esas comunidades o esas bases de la sociedad civil en un lenguaje sociológico moderno, por decirlo de algún modo, requieren ser respetadas. Y lo que esas comunidades pueden hacer tiene que ser respaldado por el Estado y no suplido por el Estado. Entonces, aquí lo que pasa es que gente más ligada hacia la derecha tomó este concepto de la subsidiariedad
para llevarlo al plano al plano económico, al plano empresarial. Y ahí se empezó a producir una deformación. También hay una ignorancia. La Constitución actual en ninguna parte reconoce el principio de la subsidiariedad. No habla de la subsidiariedad. A mí me tocó, le voy a colocar un ají político, en una discusión en la DC respecto a si se apoyaba o no a Guillé, le dije, veamos los programas. Le dije, cuidado, aquí se está planteando que hay que eliminar el principio de la subsidiariedad. Nosotros somos humanistas cristianos y el principio de la subsidiariedad es parte de nuestra esencia. No puedo apoyar sin condiciones, sino que a lo menos tendría que decir, oye, cuidadito con este punto que no corresponde o que al menos nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, por lo tanto, el principio de la subsidiariedad es un principio loable. Ahora, en una visión moderna de lo que se habla es que se requiere, en términos del Estado, un Estado democrático, lo muy importante, un Estado democrático y social de derecho. Es decir, un Estado no cualquiera, sino que un Estado comprometido con la democracia, un Estado en el cual el tema social le es muy importante y que tenga las características de un Estado de derecho. Con algunos amigos hemos estado trabajando un tercer concepto, a ver si lo pudiéramos incluir en la discusión que viene. Es más bien un elemento no traducido todavía sobre un concepto. Pero a mí me gustaría que dijéramos un Estado social, un Estado democrático, social y humano de derecho. Porque lo que se reclama al final de cuentas es más humanidad. Lo que la gente reclama es no solo igualdad numérica, está buscando respeto, está buscando relación, está buscando dignidad. Para nosotros el tema de dignidad de la persona humana debe estar reconocido también en una constitución. Bueno, por ahí nos vamos. A mí me gustaría, si me permite... Por favor. Hay muchos temas en relación a una nueva constitución, pero yo creo que hay un tema, entre muchos, muy esencial. Dos temas. La distribución del poder. Las constituciones básicamente lo que primero resuelven es cómo se distribuye el poder, es cómo se ejerce. Y el tema de los derechos humanos. Y en la distribución del poder, yo creo que en vez de la concentración de poder, tenemos que favorecer una desconcentración de ese poder. Y por lo tanto, bienvenida la regionalización, bienvenido lo municipal, y que tengamos tres tipos de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. Distribuyo el poder, no lo concentro solo en una mano. Por otro lado, sí, perdón. Sí, quería, y a propósito, justo para que no se me vaya la pregunta, Gutenberg, porque Perfecto. usted tocó el punto. Y respecto del régimen presidencial. Ahí exactamente iba a ir a eso. Ok, perfecto. Uno, la descentralización, que no sea una descentralización burocrática, que no repita el fracaso de la descentralización peruana, que no repita las deformaciones en el plano de las comunidades autónomas en España o los errores en términos de materia presupuestario de las provincias en Argentina, en muchos casos. Pero tres gobiernos. El mantener entes autónomos del Estado es distribuir el poder, no concentrarlo en uno. El cambiar el régimen político a un régimen en el cual haya más equilibrio entre el poder presidencial y el poder parlamentario. Equilibrio y responsabilidad. Porque no se trata de darle poder a un parlamento irresponsable, sino que darle más poder a un parlamento responsable en el ejercicio equilibrado con el poder ejecutivo. Y en cuarto lugar, en distribución del poder, reconocerle derecho a las personas y a las comunidades. Y esto es un tema que da para conversarlo más. El derecho no tan solo tiene que ser respecto a las personas, sino que también respecto a las comunidades. Reconocerle roles y derechos y ámbitos en los cuales tienen grados de soberanía. Oiga, el tiempo
el tiempo ha sido tirano, ha pasado, pero tremendo, y fíjese que, y por favor créame que es así, me quedé como con 300 preguntas que hacerle. Me habría gustado conversar con usted, por ejemplo, de esta declaración del presidente Lago hace algunos años atrás, por ahí por el 2013, respecto al tema de la hoja en blanco en particular, que sabemos que no es tan así, pero que de alguna manera, ¿verdad?, instala para quien interesadamente quiera decir una cosa o quiera decir otra. Gutenberg, ha sido muy, muy agradable la conversación, por lo menos desde mi parte, y quisiera pedirle una última reflexión, lo más sintética posible, respecto a una voz de esperanza, respecto a lo que viene para este Chile en el que estamos todos, en que todos sumamos más, sumamos menos, pero todos somos parte de este Chile que las personas de buena fe lo único que queremos es que nos produzca, a propósito del humanismo cristiano, felicidad humana. Felicidad humana, que por supuesto es uno de los principios del humanismo cristiano. Para ir cerrando, Gutenberg, me gustaría por favor pedirle sus últimas palabras. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos un reencuentro de los chilenos, necesitamos el construir una base común hacia el futuro. Necesitamos, en ese plano, ya enfrentados a la situación, una constitución que sea una casa común, una casa de todos. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Pero no solamente ir y votar y después olvidarse, sino que seguir pendiente de la discusión, de los planteamientos y elegir bien cuando se tengan que elegir los convencionales. Es decir, hay que cautelar que este sea un proceso para bien del país y que el que sea para bien del país es que se quiera construir una casa donde quepamos todos. Hay que defender el derecho de todos, no solo de uno. No porque algunos hayan tenido más derechos que otros en el pasado, vamos a construir una cosa a futuro en la cual otros tengan más derechos que los del frente en razón de su pensamiento o sus diferencias de opinión. Entonces, participar, saber que aquí hay que jugar una oportunidad, que hay que ponerle esperanza, que hay que ponerle convicción, que hay que cautelar que lo que construyamos sea una casa común, una casa de todos. Y que por lo tanto los actores sepan que los ciudadanos quieren acuerdos más que disensos. Que habrá que algunos definirlos democráticamente, pero que lo que buscan es un país que se reconstruya en su convivencia, en su diálogo, rechazando la violencia, practicando la democracia, siendo dialogante, al final de cuentas, reencontrarse con el otro. Yo diría, volver a confiar en nosotros mismos. Y bien, muchas gracias por la maravillosa oportunidad. No, todo lo contrario, queremos agradecerle a nombre de UCB Televisión el haber aceptado nuestra invitación, haber tenido esta muy grata, ilustrada conversación. Con ustedes, señores telespectadores y radioescuchas, nos encontramos la semana que viene en una nueva versión de nuestro programa Estema a las 12, ya sabiendo en ese momento los resultados de qué ocurrió en nuestro proceso constituyente. Muchas gracias, Gutenberg, ha sido un placer. Señores telespectadores, muchas gracias y nos vemos la semana entrante.